Él era mi hijo, sangre de mi sangre. Pero cuando descubrí ese agujero escondido en la pared entre su cuarto y el de mi nietecita de 8 años, entendí que los monstruos pueden nacer de nuestro propio vientre. En aquella madrugada, mis manos viejas y temblorosas se convirtieron en el instrumento de la justicia que nadie más haría. Buenos días, mis queridos. Me llamo Alicia Teresa González. Tengo 76 años. Nací en León, Guanajuato, pero hoy vivo aquí en Ensenada, Baja California. Vivo en un lugar diferente, ¿saben? Un lugar donde las paredes son frías y las ventanas tienen rejas. Las personas aquí me llaman Doña Alicia y las funcionarias hasta me tratan con cierto respeto. Dicen que soy la abuelita más tranquila de este asilo especial para ancianos que cometieron crímenes. Desde la ventana puedo ver un pedacito del mar. Es tan hermoso cuando el sol golpea el agua por la mañanita. Parece que Dios mismo está esparciendo oro líquido sobre el océano. A veces veo a los niños jugando en la playa allá lejos y mi corazón se aprieta de nostalgia. Nostalgia de mi nietecita. Miren, si les gustó el comienzo de esta historia, denle clic al botón de me gusta y suscríbanse al canal Memorias de las Abuelas. Hay muchas historias como la mía por ahí. Historias de personas que hicieron lo que tenía que hacerse cuando nadie más lo haría. ¿Y saben por qué? Porque a veces el amor verdadero no está hecho solo de caricias y besos. A veces el amor verdadero tiene garras y dientes para proteger a quien lo necesita. Y ustedes, mis queridos que me están viendo ahora, cuéntenme aquí en los comentarios desde qué ciudadcita me están viendo y a qué horita del día encontraron este video. Tempranito con el cafecito, después de la comida o ya de nochecita arropaditos en la cobija. Siempre me gusta saber quiénes son ustedes que están del otro lado escuchando esta historia que, aunque duele en el alma, necesita ser contada. Les voy a contar cómo una abuelita de cabellos blancos y manos arrugadas, que todos llamaban vieja tonta, acabó en este lugar. Cómo descubrí que a veces el mal no viene de extraños, viene de nuestra propia sangre, y cómo un simple agujero en la pared puede revelar el infierno que vivía bajo mi propio techo, sin yo siquiera imaginarlo. Nací en una casita sencilla de adobe con piso de tierra apisonada y techo de palma en las afueras de León. Mi padre, Juventino González, trabajaba en las siembras de maíz, un hombre fuerte y callado que llegaba a casa con el sol ya casi durmiendo, la piel morena más oscurecida todavía por el trabajo bajo el sol bravo del Bajío. Mi madre, Gersina, era dulcera, hacía los mejores dulces de leche y de frutas cristalizadas de la región. Cuando había fiesta del Día de Muertos o de la Virgen de Guadalupe, todo mundo encargaba los dulces de Gersina. Éramos 5 hermanos. Yo, la más chica, mis hermanos Teodoro, Arístides y Olivio, y mi hermana Normelia. Nuestra casa tenía solo 2 cuartos, la cocina y un cuartón donde dormíamos todos juntos en petates de palma. No teníamos baño dentro de casa. Era una casita allá afuera, cerca del corral, donde estaban las 2 vaquitas lecheras que mi padre cuidaba con tanto cariño. La vida era difícil, pero tenía una dulzura propia de aquella sencillez. Despertábamos con el canto del gallo antes de que saliera el sol. Mientras mi madre prendía el fogón de leña y preparaba el café, nosotros los niños íbamos a traer agua del pozo. Era una caminada de casi 15 minutos, cargando cubetas que se hacían más pesadas con cada paso de regreso. El juego era lo que salvaba nuestra alma. Jugábamos a la rueda, al escondite entre los árboles de mezquite y huizache. Hacíamos muñecas de olote con cabellos de paja, carritos de madera con rueditas de carrete vacío. Mi hermano Teodoro era el más habilidoso, hacía juguetes que los otros niños de la región venían a admirar. En la escuela, que quedaba a más de 1 hora de camino, estudiábamos en un salón único con niños de todas las edades. La maestra, doña Zenobia, era rígida como un tronco de mezquite, pero tenía una manera especial de enseñar que hacía las letras bailar ante nuestros ojos. Fue ella quien vio que yo tenía facilidad con las palabras y los números, y convenció a mi padre de dejarme continuar estudiando cuando cumplí 10 años,
edad en que muchas niñas ya paraban para ayudar en casa. Mis amigas de aquella época, Durbalina, que vivía en el rancho vecino y compartía conmigo los secretos y sueños de niña. Eustaquio, hijo del dueño de la tienda de abarrotes, que siempre guardaba un pedacito de piloncillo para mí cuando iba a hacer compras para mi madre, y Hortensia, que tenía el cabello más bonito de la región, largo hasta la cintura, negro como la noche sin luna. La vida en León, en los años 1950, estaba marcada por el tiempo de la cosecha, por las fiestas religiosas y por las historias que los más viejos contaban alrededor del fuego en las noches frías. No teníamos luz eléctrica. Entonces, cuando el sol se ponía, la oscuridad era rota apenas por las lámparas de petróleo y por el fuego del fogón. El cielo, el cielo de aquel campo era un espectáculo de estrellas que hoy, con tanta luz en las ciudades, apenas podemos imaginar. Los domingos eran días especiales. Nos poníamos nuestra ropa menos gastada e íbamos hasta la iglesita de Nuestra Señora de la Luz, en el centro del pueblo. Después de misa, era día de tianguis, donde los productores de la región vendían de todo: verduras, frutas, quesos, dulces, carnes ahumadas, artesanías. Mi madre ponía su puestecito de dulces y yo me quedaba a su lado ayudándola a vender. Fue ahí donde aprendí a hacer cuentas de cabeza, a conversar con los clientes, a entender el valor del trabajo honesto. Pero no todo era dulzura en mi infancia. Cuando tenía 8 años, una sequía terrible castigó nuestra región. Los arroyos se secaron. El pozo de nuestra propiedad empezó a dar un agua lodosa. Las siembras murieron. Mi padre tuvo que ir a trabajar aún más lejos. Se quedaba semanas sin volver a casa. Pasamos hambre ese año, comiendo apenas lo que conseguíamos cosechar del huertito: unas yucas flacas, huevos de las gallinas que sobrevivieron y a veces un poco de harina de maíz que algún vecino solidario compartía. Fue en esa época que percibí por primera vez cómo la vida puede ser cruel. Vi niños más chicos que yo morir de enfermedades que hoy serían fácilmente tratadas. Vi familias enteras abandonar sus tierras, partiendo a pie con sus pocas cobijas de ropa en busca de una vida mejor en otros rumbos. Vi la desesperación en los ojos de los adultos, algo que ningún niño debería presenciar. Mi padre volvió diferente de aquel periodo lejos de casa, más callado, los ojos siempre bajos, como si cargara un peso invisible en los hombros. Empezó a tomar el mezcal que antes solo probaba en las fiestas. No era violento, gracias a Dios, pero se encerraba en un silencio tan denso que parecía una pared entre él y el resto de la familia. Fue mi madre quien aguantó en ese tiempo. Con una fuerza que solo entendí cuando me volví madre también, ella multiplicaba lo poco que teníamos. Hacía dulces con las frutas que conseguía recolectar en el campo, vendía de puerta en puerta en el pueblo, lavaba ropa para familias más acomodadas, cosía, cocinaba para fiestas. Sus manos, que ya eran ásperas, se llenaron de callos y grietas que sangraban en el tiempo seco. Cuando cumplí 12 años, un cambio importante ocurrió en nuestra familia. Mi hermano mayor, Teodoro, consiguió un trabajo en una fábrica de textiles en Guadalajara. Fue el primero en salir del nido, llevando consigo la promesa de mandar dinero todos los meses para ayudar a la familia. La despedida fue dolorosa. Mi madre lloró abrazada a él por tanto tiempo que pensé que no lo soltaría nunca. Pero él necesitaba irse. Y se fue. El dinero que Teodoro mandaba cambió nuestra situación. Poco a poco conseguimos mejorar la casa, comprar algunas cabezas de ganado, sembrar una milpa más grande. Y fue con ese dinero que mi padre finalmente compró el primer radio de la familia, un aparato que parecía mágico para mí. Las voces y las músicas que salían de aquella caja de madera me transportaban a un mundo que ni sabía que existía. En aquellos días finales de mi infancia, ya empezaba a soñar con otros horizontes más allá de las colinas de León. Escuchaba en el radio historias de ciudades grandes, de oportunidades, de estudios. Quería ser maestra, tal vez, como doña Zenobia, o enfermera, para cuidar a las personas enfermas,
como aquellas que vi sufrir durante la sequía. No sabía todavía el camino que la vida preparaba para mí, pero ya sentía dentro del pecho aquella inquietud, aquel llamado para algo más allá de lo que mis ojos podían ver en las tierras del Bajío guanajuatense. Cuando cumplí 13 años, la vida empezó a cambiar de una manera que no esperaba. Mi hermana Normelia se casó con un muchacho de Silao, pueblo vecino, y se fue a vivir allá. En el mismo año, mi padre se enfermó de pulmonía y sin los recursos que tenemos hoy, partió de este mundo en menos de 2 semanas. Fue un golpe para todos nosotros, especialmente para mi madre, que se vio viuda con 4 hijos para criar. Fue en esa época que conocí a Ignacio, hijo del dueño de la tienda donde comprábamos víveres. Él era 5 años mayor que yo. Tenía una manera mansa de hablar y unos ojos oscuros que parecían leer mi alma. Empezó a acompañarme en el camino de la escuela, cargaba mis libros, me daba dulcitos de azúcar a escondidas cuando nadie estaba mirando. Pensé que aquello era amor, en mi entendimiento de niña. A los 15 años ya no era más niña. Mi cuerpo había cambiado, y las miradas de los hombres sobre mí también. Mi madre, preocupada, vivía diciendo: «Alicia, muchacha decente, no le da conversación a cualquiera, no anda sola por ahí». Pero Ignacio no era cualquiera para mí. Era el primer amor, aquel que hace el corazón latir más fuerte, las manos sudar, la voz trabarse. Cuando cumplí 16 años, Ignacio pidió mi mano en matrimonio. Mi madre pensó que era muy temprano. Quería que yo terminara al menos la primaria completa, pero la situación financiera en casa estaba difícil, aún con la ayuda del dinero que Teodoro mandaba de Guadalajara. Una dote, aunque pequeña, y una boca menos para alimentar, hacían diferencia. Nos casamos en una ceremonia sencilla en la iglesia de Nuestra Señora de la Luz. Mi vestido fue prestado de una prima. Las flores eran del huerto. La fiesta fue una comida en el patio de la casa de mi madre. Recuerdo el olor de pollo en mole, del arroz blanco adornado con pedacitos de zanahoria, de los frijoles de la olla, del agua de Jamaica. Todo sencillo, pero hecho con tanto amor que hasta hoy siento el sabor cuando cierro los ojos. Me fui a vivir con Ignacio en una casita en el fondo de la propiedad de sus padres. En los primeros meses, todo eran flores. Él trabajaba en la tienda del padre, yo cuidaba la casa y sembraba un huertito en el fondo. Por la noche, conversábamos sobre el futuro, sobre los hijos que tendríamos, sobre una vida mejor que construiríamos juntos. Pero pronto percibí que Ignacio tenía un lado que no conocía. Empezó con pequeñas impaciencias. Después vinieron las críticas constantes a mi manera de cocinar, de arreglar la casa, de vestirme. «No sabes hacer nada bien, Alicia. Ni unos frijoles sin quemar puedes hacer». Las palabras dolían más que golpes. Con el tiempo, la situación empeoró. Ignacio empezó a tomar como mi padre en los últimos años, pero al contrario de mi padre, que se encerraba en un silencio triste, Ignacio se ponía agresivo. La primera vez que levantó la mano contra mí fue cuando quemé su camisa favorita al plancharla. La plancha estaba muy caliente. Hizo un agujero en la tela. Él llegó del trabajo, vio la camisa y su rostro se transformó en una máscara de rabia que nunca olvidé. «Inútil, ni eso haces bien». Y vino la cachetada tan fuerte que caí sentada en el piso de tierra de la cocina. Lloré toda la noche, escondida debajo de la cobija, para que él no me oyera. Al día siguiente, actuó como si nada hubiera pasado. Hasta trajo un pedazo de piloncillo para mí. Dijo que me amaba, y yo, tonta que era, creí que había sido solo esa vez. Pero no fue así. Las agresiones se volvieron parte de nuestra rutina. Un plato mal lavado, una comida sin sal, una palabra mal colocada, cualquier cosa era motivo. Aprendí a encogerme, a quedarme callada, a prever lo que podría desagradarle. Vivía pisando huevos, como decían las más viejas. A los 18 años quedé embarazada de mi primer hijo. Pensé que la llegada de un bebé cambiaría a Ignacio, que se volvería el hombre gentil que conocí. Durante el embarazo, las cosas realmente mejoraron. Él se enorgullecía al ver mi panza crecer, hacía planes para el hijo.
Compró hasta una cunita de segunda mano que lijó y pintó él mismo. Cuando Osvaldo nació en 1967, fue uno de los días más felices de mi vida. Un niño fuerte, colorado, con los ojos del padre. Ignacio parecía otro hombre en los primeros meses. Llegaba del trabajo y se iba directo a ver al hijo. Lo cargaba en brazos, cantaba canciones de cuna con su voz grave y desafinada, que para mí, en ese momento, era la más bonita del mundo. Pero la paz duró poco. El llanto del bebé por la noche irritaba a Ignacio. «Haz que esa criatura se calle, Alicia. ¿Cómo es que un hombre va a trabajar sin dormir bien?» Yo pasaba las noches en vela, meciendo a Osvaldo en los brazos, amamantando, cambiando pañales de tela que lavaba diariamente en el lavadero del fondo. Cuando Osvaldo tenía casi 2 años, Ignacio perdió el empleo en la tienda del padre. El viejo se enfermó y necesitó vender el establecimiento. El nuevo dueño trajo a su propia familia para trabajar. Ignacio se quedó sin ocupación. Pasaba los días en casa tomando o vagando por el pueblo en busca de trabajitos que raramente aparecían. Fue en esa época que las cosas realmente empeoraron. El dinero corto, la frustración de Ignacio, el llanto de la criatura, todo se volvió combustible para su rabia. Los gritos y cachetadas se volvieron golpes y patadas. Aprendí a defenderme como podía, a proteger a mi hijo por encima de todo. Escondía los moretones con ropa larga, aún en el calor del campo. Inventaba historias sobre caídas y accidentes cuando alguien preguntaba. Una noche, cuando Osvaldo tenía 3 años, Ignacio llegó a casa más borracho que de costumbre. Yo había servido la cena, un caldo de yuca con un pedazo de tocino, lo que conseguí hacer con lo poco que teníamos en la despensa. Él aventó el plato contra la pared. «Esto es comida de cochinos, no de hombres», gritó, avanzando hacia mí con los puños cerrados. Osvaldo, que jugaba en la esquina de la cocina con unos carretes vacíos, empezó a llorar asustado. Ignacio se volteó hacia él. «Cállate, escuincle. Ya no basta que tu madre sea una inútil». Fue la primera vez que dirigió su rabia hacia el niño. Algo dentro de mí despertó, un instinto que no sabía que existía. Me puse entre Ignacio y mi hijo. «A él no lo tocas», dije con una firmeza que nos sorprendió a ambos. Ignacio dudó por un momento, después se rió. Una risa fría que me dio escalofríos hasta el alma. «Mira nada más, la gallina se volvió leona. Vamos a ver hasta cuándo». Esa noche, después de que Ignacio cayó dormido, tomé una decisión. No podía continuar así. Mi hijo no crecería viendo a la madre ser golpeada, ni corriendo el riesgo de sufrir lo mismo. Junté nuestras pocas ropas en un costal, agarré los ahorros que escondía dentro del colchón, algunas monedas y billetes que economizaba de los cambios de las compras. Y antes del amanecer, cargué a Osvaldo en brazos y salí de aquella casa para nunca más volver. Fui a la central de autobuses de León. Con el dinero que tenía, conseguí comprar pasajes solo hasta Guadalajara. Sabía que mi hermano Teodoro vivía allá. No tenía su dirección, pero tenía esperanza de encontrarlo, de que él nos ayudaría. El viaje fue largo e incómodo. Osvaldo, sin entender lo que estaba pasando, lloraba y preguntaba por el padre. «Vamos a ver al tío Teodoro, hijo. Va a ser bueno». «Ya verás», decía, tratando de convencerme más a mí misma que a él. Llegamos a Guadalajara al anochecer. La ciudad grande me asustó. Tantas luces, tantos carros, tantas personas apuradas. Yo, una muchacha del interior, nunca había visto nada parecido. Me quedé parada en la central con Osvaldo en brazos y el costal de ropa al lado, sin saber para dónde ir. Fue cuando un señor notó mi expresión perdida. Era el dueño de una pensión allí cerca. «Señorita, ¿necesita ayuda?», preguntó con una mirada gentil que me recordó a mi padre. Le expliqué que estaba buscando a mi hermano, pero no sabía dónde encontrarlo, solo que trabajaba en una fábrica de textiles. «Sé cuál es», dijo él. «Queda en la zona industrial, pero hoy ya está cerrada. ¿Por qué no se queda en la pensión esta noche? Mañana la llevo hasta allá». Desconfié al inicio. La vida ya me había enseñado a no confiar fácilmente, pero algo en la mirada de aquel señor, que después descubrí se llamaba Geraldo,
Me decía que era sincero. Y de todas formas, no tenía a dónde ir. Pasé aquella noche en la pensión, compartiendo una cama pequeña con Osvaldo. No conseguí dormir bien, pensando en lo que Ignacio haría cuando descubriera que habíamos huido, si vendría tras nosotros, si encontraría a Teodoro al día siguiente. El miedo y la incertidumbre eran como un nudo en mi pecho, apretando, dificultando hasta la respiración. Al día siguiente, don Geraldo cumplió la promesa. Me llevó hasta la fábrica de textiles. En la portería pregunté por Teodoro González. El portero dijo que sí. Él trabajaba allá en el sector de tintorería. Mandó a un muchacho a llamarlo. Cuando vi a mi hermano llegando, con el uniforme manchado de colores diferentes, el rostro más adulto de lo que recordaba, no pude contener las lágrimas. Él se quedó paralizado al verme y me abrazó fuerte. «Alicia, ¿qué haces aquí? ¿Y este niño?» Entre sollozos le conté todo sobre el matrimonio, las agresiones, el miedo de que Ignacio lastimara también al hijo. Teodoro escuchó todo en silencio, el rostro endureciéndose a medida que yo hablaba. Cuando terminé, dijo apenas: «Van a quedarse conmigo. Ese desgraciado nunca más va a tocarlas». Don Geraldo, que había esperado afuera, sonrió al ver el reencuentro. Teodoro le agradeció por haberme ayudado. Ofreció pagar por el hospedaje en la pensión. Don Geraldo rechazó. «Ayudar a quien necesita no tiene precio, joven. Solo prométame que va a cuidar bien de su hermana y de este niñito». Fue así que empecé una nueva vida en Guadalajara, bajo la protección de mi hermano. Él vivía en un cuartito sencillo, en una vecindad obrera cerca de la fábrica. Con nuestra llegada, consiguió cambiar por un lugar un poco más grande. Todavía era solo un cuarto, pero tenía espacio para un colchón para mí y Osvaldo en el piso. Él dormía en una hamaca colgada en una esquina. La vida en Guadalajara fue un reinicio difícil, pero lejos de las manos de Ignacio, sentía que podía respirar nuevamente. Teodoro consiguió un trabajo para mí en el comedor de la fábrica, lavando platos y sirviendo comidas para los obreros. El trabajo era duro, empezaba a las 5 de la mañana y terminaba solo después de las 3 de la tarde. Osvaldo se quedaba en una guardería improvisada que las mujeres de la vecindad organizaban, cada una cuidando a los niños en días diferentes. Nuestros días eran apretados, pero había paz. Por la noche, después de que Osvaldo dormía, Teodoro me enseñaba a leer mejor. Yo había frecuentado la escuela en León, pero solo sabía lo básico. Poco a poco me fui alfabetizando de verdad, aprendiendo a escribir cartas, a hacer cuentas más complejas, a leer los periódicos viejos que Teodoro traía de la fábrica. Cuando Osvaldo cumplió 5 años, conseguí inscribirlo en una escuelita pública, cerca de donde vivíamos. Era un niño listo, aprendía rápido, pero tenía un temperamento difícil. Explotaba en accesos de rabia por pequeñas contrariedades. Golpeaba a los otros niños. La maestra me llamaba con frecuencia para conversar sobre su comportamiento. «Es normal», decía Teodoro, tratando de consolarme. «El niño pasó por mucho trauma, vio cosas que ningún niño debería ver. Con el tiempo, mejorará». Pero yo sabía que había algo más. Osvaldo tenía los ojos del padre. No solo el color, sino aquel mismo brillo aterrador que aparecía cuando estaba con rabia. A veces, mirándolo, veía a Ignacio, y un escalofrío recorría mi espalda. Los años fueron pasando. Teodoro conoció a una muchacha de la fábrica, Zenaide, se casó y se mudó a una casa propia. Osvaldo y yo continuamos en el cuartito de la vecindad. Conseguí un trabajo mejor, como auxiliar de costura en una confección. Las manos callosas de tanto lavar platos en el comedor ahora se acostumbraban con agujas e hilos. Osvaldo crecía fuerte y saludable, pero el temperamento solo empeoraba. A los 10 años fue expulsado de la escuela por haber roto la nariz de un compañerito que se burló de sus tenis rotos. Conseguí inscribirlo en otra escuela, más lejos, donde nadie lo conocía. Mentí sobre el motivo de la transferencia. Dije que nos habíamos mudado. Por la noche trataba de conversar con él, entender lo que pasaba dentro de aquel corazoncito herido. «Hijo, no puedes resolver todo a golpes, ¿entiendes? El mundo no funciona así».
Funcionaba para mi papá, respondía con una mirada que me congelaba el alma. Tú eras muy débil para defenderte. Las palabras de él me cortaban como navajas. Aún tan pequeño, ya había absorbido la violencia. Ya pensaba que era el camino natural de las cosas, y lo peor, me culpaba por no haber luchado contra Ignacio. Cuando Osvaldo cumplió 12 años, Ignacio apareció en Guadalajara. Nunca supe cómo nos encontró después de tanto tiempo. Tal vez alguien de León haya pasado información. Apareció en la puerta de la confección donde yo trabajaba, esperándome a la salida. Más viejo, más flaco, con el rostro marcado por el alcohol, pero todavía con aquellos ojos que me hacían temblar. Vine a buscar a mi hijo, dijo bloqueando mi camino. Me lo robaste, desgraciada. El miedo antiguo volvió, paralizándome por un instante, pero yo ya no era aquella muchacha asustada. Lárgate de aquí, Ignacio. Osvaldo no se va contigo. No tienes nada aquí. Él avanzó. Me agarró del brazo con tanta fuerza que dejó marcas moradas. Tú no mandas nada. Voy a llevarme a mi hijo y no me vas a impedir. Por suerte, el guardia de la confección vio la escena y vino a ayudarme. Ignacio fue expulsado, pero no antes de gritar: «Esto no se queda así, te voy a encontrar de nuevo. Ya verás». Esa noche no dormí. Sabía que Ignacio no desistiría fácilmente. A la mañana siguiente, busqué a mi hermano Teodoro. Le conté lo ocurrido. Él sugirió que Osvaldo y yo nos mudáramos lejos, tal vez a otro estado. Tenía un amigo en el norte, en Baja California, que podría conseguirme empleo en una fábrica textil en Tijuana. La idea de reiniciar de nuevo tan lejos me asustaba, pero el miedo a Ignacio era mayor. En 2 semanas junté nuestras pocas cosas. Me despedí de Teodoro y Zenaide y partí con Osvaldo para Baja California. El viaje fue largo y cansado. Osvaldo, ahora con 12 años, se quedó callado la mayor parte del tiempo. Cuando le pregunté si estaba triste por dejar Guadalajara, los amigos de la escuela respondió: «Quiero conocer a mi papá de verdad. Tú nunca me dejaste». Aquello me tomó por sorpresa. «Hijo, tu papá, él no es un hombre bueno. Me lastimaba. Te lastimaba cuando eras pequeño. Salimos de León para protegernos». «Mentira tuya», respondió con rabia en los ojos. «Tú no servías como esposa, por eso él se enojaba. Eso me dijo abuela Gersina en las cartas». Descubrí entonces que mi propia madre, que continuaba en León, había mantenido contacto secreto con Osvaldo, pasándole la dirección a Ignacio. La traición me dolió más que cualquier paliza que hubiera recibido. Llegamos a Tijuana en un día frío de junio de 1979. El amigo de Teodoro, Baldomiro, nos recibió en la central. Era un hombre de mediana edad, viudo, calladito, pero de buen corazón. Nos llevó a su casa, donde nos quedaríamos hasta encontrar un lugar propio. El trabajo en la fábrica textil era agotador. 12 horas al día, 6 días a la semana, pero pagaba mejor que cualquier cosa que hubiera hecho antes. Osvaldo fue inscrito en una escuela local, pero iba a regañadientes. Sufría bullying de los compañeros por el acento diferente, la ropa sencilla, por ser de fuera. La relación entre nosotros empeoraba cada día. Él me culpaba por todo, por haber salido de León, por no tener un padre presente, por ser pobres. Las discusiones se volvieron cada vez más frecuentes e intensas. Un día, volviendo de la fábrica, encontré nuestro cuarto revuelto, los cajones abiertos, ropa por el piso. El dinero que guardaba dentro de un frasco de chiles vacío, escondido detrás del ropero, había desaparecido junto con Osvaldo. Busqué por todas partes, pregunté a los vecinos, a los compañeros de la escuela. Nadie sabía de él. Solo al día siguiente, cuando recibí un telegrama, entendí lo que había pasado. «Mamá, fui a encontrar a mi papá. No me busques». La desesperación se apoderó de mí. Imaginaba a mi hijo en las manos de aquel hombre violento, aprendiendo a ser como él. Quería ir tras él, pero no tenía dinero para el viaje de regreso a Guanajuato. Osvaldo había llevado todo. Baldomiro, viendo mi sufrimiento, ofreció ayuda. «Le voy a prestar el dinero del pasaje, pero piénselo bien. Tal vez sea mejor dejar que el niño descubra por su cuenta qué tipo de hombre es el padre».
Parte de mí sabía que tenía razón. Osvaldo estaba tan lleno de rabia contra mí que cualquier intento de traerlo de vuelta solo empeoraría las cosas. Pero el corazón de madre sangraba solo de pensar en mi niño lejos, expuesto a aquella influencia nefasta. Decidí esperar. Continué trabajando, ahorrando cada centavo. Mandé cartas a León, a mi madre, suplicando que me dieran noticias de Osvaldo. Las respuestas cuando venían eran secas. Está bien, está con el padre. Déjenlos en paz. Los meses se transformaron en años. El dolor de la ausencia de mi hijo nunca disminuyó, pero aprendí a vivir con ella. Continué en Tijuana, trabajando en la fábrica. Con el tiempo, fui promovida a supervisora de calidad, ganando un poco mejor. Conseguí rentar una casita sencilla para mí. Junté algunos muebles, creé una rutina. En 1985, 6 años después de la huida de Osvaldo, recibí una visita inesperada. Él, ahora un hombre de 18 años, estaba en la puerta de mi casa, más alto que yo, con los hombros anchos como los del padre, pero con los ojos todavía más duros. Traía una maleta pequeña y el rostro marcado por un moretón reciente en el ojo izquierdo. ¿Puedo entrar?, preguntó sin abrazarme, sin demostrar ninguna emoción al verme después de tanto tiempo. En ese momento, todo el rencor que podría haber sentido se disolvió. Era mi hijo, mi niño, volviendo a mí. Abrí los brazos, las lágrimas corriendo libremente. Claro que puedes, hijo. Esta siempre fue tu casa también. Él entró, mirando alrededor con curiosidad, evaluando la sencillez de los muebles, las cortinas que yo misma había cosido, los pocos adornos que alegraban el ambiente. No hizo ningún comentario. Poco a poco, entre conversaciones tensas y silencios prolongados, entendí lo que había pasado. Osvaldo había encontrado a Ignacio en León, vivido con él por un tiempo. Al principio, todo parecía bien. Ignacio lo trataba como un rey. Compraba regalos, contaba historias donde yo siempre era la villana. Pero conforme Osvaldo crecía y empezaba a cuestionar ciertas cosas, a desarrollar sus propias opiniones, la relación se agrió. Los mismos puños que me habían golpeado tantas veces se volvieron contra el hijo. La última pelea, que resultó en el ojo morado y en la decisión de partir, había sido sobre una novia que Ignacio no aprobaba. Dijo que me iba a enseñar a ser hombre, que iba a golpearla frente a mí para que aprendiera cómo se trata a las mujeres. Contó Osvaldo con una frialdad que me asustó. Fue entonces que lo golpeé primero. Lo agarré desprevenido, borracho como siempre, lo dejé inconsciente y me vine. Una parte de mí sintió alivio al saber que mi hijo se había defendido. Había rechazado seguir el camino del padre. Otra parte tembló al percibir que la violencia continuaba allí. Solo había cambiado de dirección. Hiciste bien en salir de allá, hijo, y en no lastimar a la muchacha. La violencia no resuelve nada, solo trae más dolor. Él me miró con aquellos ojos que parecían no parpadear. Usted está equivocada. La violencia sí resuelve, pero tiene que usarse contra quien lo merece. En ese momento, un escalofrío subió por mi espalda, pero tragué el miedo, tratando de ver solo lo positivo. Mi hijo estaba de vuelta, lejos de la influencia de Ignacio, con la chance de construir una vida mejor. Los primeros meses del regreso de Osvaldo fueron de adaptación. Le conseguí un trabajo en la fábrica textil, en la sección de mantenimiento de máquinas. Tenía habilidad para la mecánica, aprendía rápido. El sueldo no era mucho, pero ayudaba con los gastos de la casa. Por la noche salía con frecuencia. Volvía tarde, a veces oliendo a alcohol, a veces con marcas de pelea. Cuando intentaba conversar, preocuparme, se irritaba. Usted no es mi dueña, ya soy hombre hecho. En 1987, Osvaldo conoció a Neusa, una muchacha que trabajaba en el sector administrativo de la fábrica. Era una joven bonita, de cabellos claros y ojos verdes, descendiente de estadounidenses como tantos en Tijuana. Educada, gentil, siempre sonriendo. Vi con esperanza aquella relación. Tal vez el amor de una buena mujer pudiera curar las heridas que Osvaldo cargaba. Empezaron a noviar
y Osvaldo parecía más calmado, más centrado. Salía menos, tomaba menos. Hasta me llevó a cenar en un restaurante sencillo en el cumpleaños de ella, los tres juntos. Fue una de las noches más felices que tuve en muchos años. Al año siguiente, anunciaron la boda. Neusa estaba embarazada de 2 meses. Osvaldo parecía genuinamente feliz con la idea de ser padre. Conversamos sobre el pasado, sobre Ignacio, sobre los errores que no deberían repetirse. Por primera vez sentí que realmente había entendido lo que pasé, que ya no me culpaba por haber huido con él. «Mamá», dijo en una rara demostración de cariño, sosteniendo mis manos callosas entre las suyas. «Voy a ser un padre diferente. Voy a cuidar a mi hijo como el papá nunca me cuidó. Ya verá». La ceremonia fue sencilla en una capilla que la familia de Neusa frecuentaba. Yo, como católica, me sentí un poco fuera de lugar, pero feliz por ver a mi hijo iniciando una nueva vida, aparentemente dejando atrás los traumas del pasado. Ellos rentaron una casita no muy lejos de la mía. Yo ayudaba como podía, tejiendo ropitas para el bebé, preparando antojitos los fines de semana, dando los consejos que toda suegra da, tratando de no ser muy entrometida. En septiembre de 1988 nació la primera nieta, Lina, una bebita linda con los ojos de la madre y el hoyuelo en la barbilla que Osvaldo tenía cuando niño. Al verlo cargando aquella cosita pequeña y frágil, llorando de emoción, tuve certeza de que los fantasmas habían quedado atrás. Mi hijo sería un buen padre, un buen marido. ¡Qué equivocada estaba! Los primeros años de la vida de Lina fueron relativamente tranquilos. Osvaldo trabajaba duro. Había sido promovido a supervisor de mantenimiento en la fábrica. Neusa dejó el empleo para cuidar a la hija a tiempo completo. Se mudaron a una casa un poco mejor, con un patiecito donde Lina podía jugar. Yo las visitaba siempre que podía, llevando pasteles y dulces que aprendía a hacer en la región, como las conchas y el pan de muerto que aprendí con las vecinas. Lina crecía fuerte e inteligente, habladora y curiosa. Tenía el cabello oscuro como el del padre, pero los ojos verdes de la madre. Era mi rayo de sol, mi alegría los fines de semana. Cuando Lina cumplió 5 años, Neusa volvió a trabajar. La niña se quedaba en la escuelita durante el día. Poco a poco, empecé a notar cambios en el comportamiento de mi hijo. Cosas pequeñas al principio, impaciencia con Neusa por una cena que demoraba, irritación cuando Lina hacía mucho ruido mientras jugaba. Nada grave, nada que saltara a la vista. En 1994, cuando Lina tenía 6 años, Neusa quedó embarazada nuevamente. Fue un embarazo difícil, con muchas náuseas, presión alta, reposo constante. Osvaldo se mostró menos entusiasmado que la primera vez. «Ya tenemos una hija, ¿para qué complicar?», decía sin esconder la contrariedad. Neusa perdió al bebé en el 5.º mes. Fue un golpe duro para ella, que entró en una depresión profunda. Osvaldo, en vez de apoyar, se alejó. Empezó a salir más, a tomar los fines de semana, a llegar tarde. Yo trataba de ayudar como podía, cuidando a Lina, haciendo comida, pero vivía a algunas cuadras de distancia y trabajaba durante el día. En una tarde de domingo fui a visitarlos sin avisar. Llevaba un pastel de chocolate, el preferido de Lina. Encontré a Neusa llorando en la cocina con un corte en el labio. Cuando le pregunté qué había pasado, dijo que se había caído en el baño, pero sus ojos contaron otra historia. «Fue Osvaldo, ¿verdad?», pregunté bajito para que Lina, que jugaba en el cuarto, no oyera. Neusa negó asustada. «No, doña Alicia, ¿qué cosa? Fue accidente de verdad». Pero yo conocía muy bien ese tipo de accidente. Había vivido muchos de ellos con Ignacio. El fantasma que tanto temía estaba de vuelta. Solo que ahora era mi propio hijo, quien se transformaba en el monstruo que su padre había sido. Traté de conversar con Osvaldo esa misma noche cuando volvió. Él negó todo. Se enfureció con mi intromisión. «Usted cuide su vida. El problema mío y de mi mujer es entre nosotros», dijo, con los ojos brillando de aquella manera que me recordaba tanto a Ignacio que llegaba a doler. Salí de allá destrozada,
pero determinada a no dejar que la historia se repitiera. Empecé a visitar más veces, a observar, a tratar de crear una relación de confianza con Neusa para que se abriera conmigo. Fue difícil. Ella tenía vergüenza, miedo, no quería admitir lo que estaba pasando. Las cosas empeoraron cuando en 1996 la fábrica textil donde trabajábamos pasó por una reestructuración. Muchas personas fueron despedidas, incluyendo a Osvaldo. El golpe a su orgullo fue enorme. Pasó semanas en casa tomando, culpando al mundo, culpando a Neusa, culpándome a mí por haberlo arrastrado a Tijuana tantos años antes. Consiguió otro empleo en una metalúrgica, ganando menos. El humor solo empeoró. Las caídas y accidentes de Neusa se volvieron más frecuentes. Lina, ahora con 8 años, se quedaba cada vez más callada, más retraída. Una mañana de sábado, en marzo de 1997, Neusa apareció en mi puerta. Estaba con el ojo tan hinchado que apenas podía abrirlo. Traía a Lina de la mano, asustada. «Necesito ayuda, doña Alicia», dijo con la voz quebrada. «Ya no puedo más». Las metí adentro, preparé té, traté de calmar a Lina, que parecía en estado de shock. Neusa, entre sollozos, contó todo. Cómo Osvaldo había empezado a golpearla luego después de la pérdida del bebé. Cómo la situación había empeorado con el despido de él. Cómo la culpaba por todo, hasta por el tiempo lluvioso que arruinaba sus fines de semana. «Voy a llamar a la policía», dije, decidida a no cometer el mismo error que cometí con Ignacio, dejando que la violencia continuara por años. «¡No!», exclamó Neusa en pánico. «Me va a matar si denuncio. Prometió que haría eso si le contaba a alguien». El miedo en sus ojos era real, palpable. Conocía ese miedo, había vivido con él, sabía que no era exageración. Hombres como Ignacio, como Osvaldo, eran capaces de cumplir ese tipo de amenaza. «Entonces vámonos», sugerí. «Las 3 lejos de aquí. Conozco una persona en Ensenada, una antigua compañera de la fábrica que se mudó para allá. Ella nos puede ayudar a reiniciar». Pasamos el resto del día planeando. Lina se quedaría conmigo mientras Neusa volvía a buscar documentos importantes y algunas ropas, aprovechando que Osvaldo estaría en una carne asada con los compañeros de la metalúrgica. Nos encontraríamos en la central al final de la tarde. El plan parecía perfecto. Arreglé una maleta pequeña. Agarré mis ahorros escondidos dentro de un bote de arroz, las joyas sencillas que tenía, un par de aretes, una cadena fina de oro que recibí en mi cumpleaños de 60 años. Estaba lista para dejar todo atrás, una vez más, para salvar a Neusa y a Lina de la misma historia que yo había vivido. Pero Neusa nunca apareció en la central. Esperamos por horas, Lina y yo, sentadas en aquellos asientos de plástico duro, mirando cada autobús que llegaba, cada persona que entraba. Nada. La noche cayó y con ella mi corazón. «Abuela, ¿la mami no viene?», preguntaba Lina con los ojitos llenos de miedo. «Debe haberse retrasado, mi amor. Vamos a esperar un poquito más». Pero en el fondo, yo ya sabía. Algo había salido mal, muy mal. No podía volver a casa. Osvaldo podría estar allá buscándonos. No podía ir hasta la casa de ellos, por la misma razón. Decidimos pasar la noche en un hotelito barato cerca de la central y a la mañana siguiente buscar ayuda. Fue la noche más larga de mi vida, consolando a Lina, que lloraba llamando a la mamá, mientras yo misma sofocaba el llanto, imaginando los peores escenarios. Por la mañana, fuimos a la delegación. Expliqué la situación, las agresiones, nuestro plan de huida, la desaparición de Neusa. El delegado me miró con una mezcla de hastío e incredulidad. «Señora, eso es pleito de pareja. Su nuera probablemente desistió de irse. Está en casa con el marido, resolviendo las diferencias como gente adulta. Mejor que usted haga lo mismo, vuelva a su casa y no se meta». Insistí. Hablé sobre el ojo hinchado, sobre las amenazas de muerte. Él anotó algo en un papel. Dijo que mandaría una patrulla a pasar por la casa de ellos para verificar, pero que no creara alboroto innecesario. Salí de allá destrozada,
pero no desistí. Llevé a Lina a la casa de una vecina de confianza y fui hasta la metalúrgica, donde Osvaldo trabajaba. Necesitaba saber si estaba allá, si había ido a trabajar normalmente. Él no estaba. La secretaria dijo que había llamado, avisando que no iría, que tenía un problema familiar. El miedo se transformó en pánico. Volví a la delegación. Insistí tanto que el delegado, irritado, finalmente mandó una patrulla hasta la casa de ellos. Me quedé esperando, rezando para que me dijeran que estaba todo bien, que Neusa estaba allá viva, que estaba imaginando lo peor en vano. Pero cuando el policía regresó, su rostro lo decía todo. Habían encontrado a Neusa inconsciente, con heridas graves. Osvaldo no estaba en la casa. Una ambulancia ya había sido llamada. Corrí al hospital, dejando a Lina con la vecina. Neusa estaba en terapia intensiva con traumatismo craneal, costillas rotas, hemorragia interna. Los médicos no me dieron mucha esperanza. Fue golpeada brutalmente, dijo el médico sin rodeos. Si sobrevive, puede quedar con secuelas permanentes. 3 días después, Neusa murió sin recuperar la conciencia. Nunca pude despedirme, pedir perdón por no haber actuado antes, por no haberla salvado, como no conseguí salvarme a mí misma tantos años atrás. Osvaldo desapareció. La policía emitió una orden de arresto, pero parecía haber desaparecido en el aire. Me quedé con Lina, que ahora estaba oficialmente bajo mi tutela. La niña casi no hablaba, no lloraba, estaba en estado de shock. Los médicos dijeron que necesitaría terapia, mucho amor, tiempo para procesar el trauma terrible. No podíamos continuar en Tijuana. Había muchos recuerdos, mucho dolor y el miedo constante de que Osvaldo reapareciera. Así, en abril de 1997, me mudé con Lina para Ensenada, donde mi excompañera de la fábrica, Diva, nos ayudó a reiniciar. Encontré trabajo como costurera en una pequeña confección. Lina fue inscrita en una escuela nueva. Renté una casita sencilla en un barrio tranquilo. Poco a poco, tratábamos de construir una nueva vida lejos de los fantasmas del pasado. Por 2 años, no tuvimos noticias de Osvaldo. Lina, con ayuda de terapia, empezó a hablar nuevamente, a sonreír a veces, a jugar con otros niños. Agradecía a Dios todos los días por esa pequeña mejoría, por esa chance de reinicio. Entonces, en una noche lluviosa de agosto de 1999, el timbre de nuestra casa sonó. Cuando abrí la puerta, mi corazón casi paró. Era Osvaldo, más flaco, con la barba sin rasurar, los ojos rojos oliendo a alcohol. Pero todavía era él, mi hijo, el asesino de su propia esposa. «Vine a ver a mi hija», dijo, tratando de entrar. Me puse frente a la puerta, bloqueando el paso. «No, Osvaldo, no puedes entrar. Voy a llamar a la policía». «Usted no va a hacer eso», respondió con una sonrisa fría. «No contra su propio hijo, sangre de su sangre». Tenía razón. A pesar de todo, mi corazón de madre todavía dudaba. Pero mi responsabilidad con Lina era mayor que cualquier sentimiento. «Vete, Osvaldo. La policía te está buscando. Tú mataste a Neusa». Su rostro se contorsionó en una expresión de rabia. «Fue accidente. Ella se cayó. No quería lastimarla así». «La golpeaste hasta matarla», dije, sintiendo las lágrimas correr. «Como Ignacio hacía contigo, como él hacía conmigo. Te volviste igual a tu padre». La mención de Ignacio pareció golpearlo como una cachetada. Por un instante, vi confusión en sus ojos, tal vez hasta arrepentimiento, pero pasó rápido. «Déjame ver a Lina, solo un poquito. Es mi hija». «No, Osvaldo. Vete o llamo a la policía ahora». Él me empujó con fuerza, haciéndome caer. Entró a la casa, llamando a Lina. Gracias a Dios, ella estaba en el cuarto, durmiendo profundamente después de un día de escuela. Corrí al teléfono. Marqué el 911 con las manos temblando. Cuando los policías llegaron, Osvaldo ya había huido nuevamente. Registré la denuncia. Describí lo que pasó. La policía prometió reforzar las búsquedas, pero yo sabía que sería difícil encontrarlo si él no quería ser encontrado. Esa noche no dormí. Me quedé velando el sueño de Lina, un cuchillo de cocina al lado,
lista para defender a mi nieta con la vida, si fuera necesario. En los días siguientes, contraté a un hombre para instalar rejas en las ventanas, cerraduras reforzadas en las puertas. Cambié nuestros horarios. Empecé a llevar y traer a Lina de la escuela personalmente, nunca dejándola sola ni por un minuto. Pero no se puede vivir en estado de alerta constante para siempre. Poco a poco, cuando los meses pasaron sin señal de él, empecé a relajarme un poco. Tal vez había percibido el riesgo. Tal vez se había ido lejos. Tal vez. En 2000 conseguí un trabajo mejor en una fábrica de confecciones más grande en Ensenada. El sueldo era bueno. Permitió que nos mudáramos a una casa un poco mejor, en un condominio con portero. Lina, ahora con 12 años, parecía finalmente superar el trauma. Tenía amigas en la escuela, traía buenas calificaciones, sonreía más. Una mañana de septiembre de 2000, recibí una llamada que cambió todo de nuevo. Era de la delegación de Tijuana. Después de que huyó de nuestra casa en aquella noche lluviosa de agosto de 1999, había continuado prófugo, usando nombres falsos y escondiéndose en diferentes ciudades. El delegado me explicó que estaba borracho, perdió el control del vehículo en una curva en la carretera, volcó varias veces. La placa del carro ni siquiera era de él, pero las huellas confirmaron su identidad. Todavía estaban en el sistema por el caso de Neusa. Así terminó la huida de mi hijo, que pasó sus últimos meses viviendo como un fantasma, sin nombre, sin casa, sin familia. La noticia me golpeó como un puñetazo en el estómago. A pesar de todo lo que había hecho, todavía era mi hijo. Lloré por días, escondida de Lina, dividida entre el duelo y el alivio, culpable por saber que nunca más nos amenazaría. No le conté a Lina que su padre había muerto. Ella creía que estaba preso lejos, que nunca más volvería. No vi motivo para reabrir heridas, para hacerla procesar una pérdida más. Mi nieta ya había sufrido suficiente para varias vidas. Con el tiempo, la herida fue cicatrizando. Construimos una vida tranquila en Ensenada. Lina crecía fuerte, inteligente, resiliente. Terminé de criarla sola, con todo el amor que una abuela puede dar. Nos volvimos no solo familia, sino mejores amigas. Conversábamos sobre todo, menos sobre el pasado sombrío que tratábamos de dejar atrás. En 2004, cuando Lina cumplió 16 años, conocí a Ricardo. Era viudo. Trabajaba como contador en una empresa de importación en el puerto de Ensenada. Nos conocimos en la iglesia que yo frecuentaba. Un hombre gentil, educado, respetuoso. Después de tantos años sola, cuidando apenas a Lina, me permití abrir el corazón nuevamente. Ricardo y yo nos casamos en 2005, en una ceremonia pequeña. Lina fue mi madrina, linda en un vestido azul claro que cosí especialmente para ella. Nos mudamos a la casa de Ricardo, más grande y más cómoda que la nuestra. Finalmente, parecía que la vida nos estaba dando una chance real de felicidad. Los primeros meses fueron tranquilos. Ricardo trataba a Lina como la hija que nunca tuvo. Ella, inicialmente tímida con él, pronto se acostumbró a su presencia gentil, su risa fácil, sus consejos sobre la escuela y el futuro. Entonces, poco a poco, noté cambios. Lina, que siempre fue tan abierta conmigo, empezó a cerrarse. Se quedaba más tiempo en el cuarto, casi no conversaba durante las comidas. Cuando le preguntaba si estaba todo bien, respondía apenas sí y desviaba la mirada. Pensé que fuera cosa de la adolescencia, tal vez celos por haberme casado, por dividir mi atención, que antes era solo de ella. Conversé con la psicóloga que la acompañaba desde pequeña, que me tranquilizó, diciendo que era normal esa fase de distanciamiento, que debía darle espacio. Pero mi corazón de abuela sentía que había algo más, algo malo, muy malo, que no conseguía identificar. Una noche, desperté de madrugada con un ruido extraño. No era llanto ni conversación. Era un sonido rítmico, como algo raspando o golpeando suavemente. Ricardo no estaba en la cama. Probablemente había ido al baño, pensé. Me levanté para verificar. El ruido venía del cuarto de Lina.
Caminé por el pasillo oscuro, el corazón acelerado, sin saber por qué. La puerta de su cuarto estaba entreabierta. Me asomé. La cama estaba vacía. El sonido venía del ropero grande que quedaba en la esquina del cuarto. Me acerqué despacio, confundida. ¿Por qué Lina estaría en el ropero en medio de la noche? Tal vez sonambulismo. Nunca había presentado eso antes. Abrí la puerta del ropero, empujé las perchas con la ropa colgada y entonces vi. El fondo del ropero estaba suelto, apartado, y detrás de él había un agujero en la pared. Un agujero que daba directamente al cuarto de al lado, la oficina de Ricardo, que compartía la pared con el cuarto de Lina, y por el agujero escuché su voz y los sollozos ahogados de mi nieta. En ese momento, el mundo dejó de girar. Todo quedó en cámara lenta. El horror de lo que estaba pasando me golpeó como una tonelada de ladrillos. Mi mente voló a todas las veces en que Lina se había cerrado, a las ojeras bajo sus ojos, al miedo en su mirada cuando Ricardo entraba al cuarto. Él había hecho ese agujero. Lo usaba para entrar al cuarto de ella durante la noche, para hacerle a mi nieta lo que Ignacio me había hecho a mí, lo que Osvaldo le había hecho a Neusa. El ciclo de abuso que tanto traté de romper estaba pasando de nuevo, justo bajo mis narices. Algo dentro de mí explotó. Ya no era la Alicia asustada que huyó de Ignacio. Ya no era la madre que falló en proteger a Neusa de Osvaldo. Era una abuela enfrentando al monstruo que amenazaba lo que tenía de más precioso en el mundo. Silenciosamente me alejé. Volví al cuarto, mi mente trabajando en un plan. No podía confrontarlo en ese momento. Podría lastimar a Lina, a mí, huir antes de que la policía llegara. Necesitaba ser astuta. Esperé. Esperé hasta oír a Ricardo volver a nuestra cama, fingiendo dormir. Esperé hasta que su ronquido se volvió pesado, indicando que estaba en sueño profundo. Y entonces me levanté. Fui hasta la cocina, agarré la almohada más pesada de la casa, aquella que guardábamos para visitas, y volví al cuarto. Ricardo dormía boca arriba, la boca entreabierta, ajeno a lo que vendría. La vieja tonta, que él pensaba que no sabía nada, se acercó silenciosamente. Puse la almohada sobre su rostro y presioné con toda la fuerza que conseguí reunir. Él despertó, trató de luchar. Sus brazos se agitaron, tratando de empujarme, pero la rabia y la desesperación me dieron una fuerza que ni sabía que tenía. Demoró mucho tiempo, más de lo que imaginé, pero finalmente el ronquido paró. Y el silencio que vino después fue el primer silencio de paz que aquella casa tuvo en mucho tiempo. Cuando tuve certeza de que estaba hecho, fui hasta el cuarto de Lina. Ella dormía ahora, exhausta, las lágrimas todavía húmedas en el rostro. Acaricié sus cabellos suavemente para no despertarla. «Nunca más, mi amor», susurré. «Nunca más nadie te va a lastimar». A la mañana siguiente, llamé a la policía. Cuando llegaron, mostré el agujero en la pared. Conté sobre los abusos, sobre cómo descubrí, sobre cómo lo protegí. Claro que fui arrestada. No había otra posibilidad. Fui juzgada y condenada por homicidio, con atenuantes por la situación, pero todavía una pena larga. Por mi edad, fui enviada a este asilo especial en vez de una prisión común. Lina quedó al cuidado de tía Diva, mi amiga, que nos ayudó cuando llegamos a Ensenada. Las investigaciones confirmaron lo que ya sabía. Ricardo había abusado de ella por meses, usando aquel agujero en la pared que él mismo hizo, amenazándola con lastimarla a ella y a mí, si le contaba a alguien. Los primeros días en la prisión fueron los más difíciles. No por el lugar en sí, las paredes grises, las rejas, las reglas rígidas, sino por la separación de Lina. Mi nieta, mi sol, mi razón de vivir estaba allá afuera, mientras yo estaba aquí adentro. La idea de no verla crecer, de no estar presente para protegerla, me corroía por dentro. Pero el sistema a veces sorprende con pequeños destellos de humanidad. La fiscal de mi caso, doctora Olinda Peixoto, una mujer seria de mediana edad, con ojos que parecían ver más allá de la Zapari. Pero el sistema a veces sorprende con pequeños destellos de humanidad. La fiscal de mi caso, doctora Olinda Peixoto,
una mujer seria de mediana edad, con ojos que parecían ver más allá de las apariencias, se interesó por mi situación. Después de escuchar toda la historia, no solo el asesinato de Ricardo, sino toda la cadena de abusos que venía desde Ignacio, pasando por Osvaldo, hasta culminar en Ricardo, decidió que mi caso merecía atención especial. Doña Alicia me dijo en una visita a la prisión, algunas semanas después de mi condena: lo que usted hizo fue incorrecto a los ojos de la ley, pero entiendo por qué lo hizo y voy a ayudarla como pueda. Fue ella quien articuló mi transferencia al asilo especial para ancianos que cometieron crímenes, un lugar menos severo que la prisión común. Fue ella también quien consiguió autorización para que Lina pudiera visitarme regularmente, a pesar de las restricciones normales. Lina, mi Lina, quedó bajo la tutela legal de Diva, como planeado. Al principio, venía a verme una vez al mes, siempre acompañada por la psicóloga. Eran encuentros difíciles, cargados de emociones contradictorias. Estaba aliviada por estar libre de Ricardo, pero confundida sobre mi acción, sobre estar separada de mí, adolescente, tratando de procesar traumas que adultos tendrían dificultad en manejar. En las primeras visitas, casi no hablábamos. Nos quedábamos sentadas, lado a lado, a veces de manos tomadas, a veces apenas mirando por la ventana. Poco a poco, las palabras empezaron a fluir. Ella me contó sobre la escuela, sobre los amigos, sobre cómo Diva la trataba bien. Y entonces, en una visita casi 6 meses después de lo ocurrido, finalmente habló sobre aquella noche. «Abuela», dijo con la voz quebrada, los ojos fijos en el piso, yo debía haberle contado sobre el agujero en la pared, sobre lo que él hacía. Mi corazón se apretó. Tomé sus manos entre las mías. Aquellas manos todavía tan pequeñas, tan jóvenes. No, mi querida, no fue tu culpa. Él te amenazó con lastimarme. Eras solo una niña asustada. Pero usted está aquí por mi culpa. Si yo hubiera hablado antes. Estoy aquí porque hice una elección. Interrumpí suavemente. Y lo haría de nuevo 1000 veces si fuera para protegerte. A partir de ese día, algo cambió entre nosotras. Un peso invisible fue levantado. Lina pasó a venir más veces. Nuestras conversaciones se volvieron más ligeras. Me traía dibujos, después cartas, después fotos de paseos con amigas. La vida continuaba allá afuera, y mi nieta estaba creciendo, cicatrizando sus heridas, siguiendo adelante. Mientras tanto, dentro del asilo-prisión, yo también encontraba mi camino. Empecé a hacer crochet nuevamente, algo que no hacía desde los tiempos de Tijuana. Mis manos, envejecidas y marcadas por el tiempo, encontraban consuelo en el movimiento repetitivo de las agujas, en la creación de algo bonito a partir de un simple hilo. Una de las guardias, doña Creusa, notó mi trabajo. «Doña Alicia, usted tiene un don. Estas piezas son lindas». Fue ella quien sugirió que enseñara a otras internas. Pronto formamos un pequeño grupo que se reunía 3 veces por semana en la sala de convivencia. Mujeres ancianas como yo, cada una con su historia, sus arrepentimientos, sus fantasmas. El crochet nos unía, nos daba un propósito, una forma de pasar el tiempo que no fuera solo rumiando el pasado. Las piezas que producíamos, cobijas, bufandas, gorros, calcetines, eran donadas para guarderías y orfanatos de la región. Saber que algo hecho por nuestras manos traía consuelo y calor para niños necesitados aliviaba un poco el peso de la culpa que todas cargábamos. En el 2º año de mi pena, doctora Olinda volvió con una noticia que cambiaría todo. Después de revisión de mi caso, considerando las circunstancias extremas, mi edad avanzada y mi comportamiento ejemplar en la institución, había una posibilidad de reducción de pena. «No estoy prometiendo nada, doña Alicia», dijo ella, siempre cautelosa. «Pero voy a luchar para que usted pueda pasar sus últimos años afuera de aquí con su nieta». Fue un proceso largo, audiencias, testimonios, dictámenes psicológicos. Lina, ahora con 18 años, testificó a mi favor,
contando en detalles lo que había sufrido en las manos de Ricardo, cómo yo había sido su única protección durante toda la vida. Diva también testificó hablando sobre cómo me conoció, sobre la dedicación que siempre tuve por Lina, sobre cómo nuestra huida de Tijuana había sido un acto de protección contra Osvaldo. Y entonces vino el testimonio más sorprendente. Teodoro, mi hermano, que no veía hacía más de 15 años, viajó de Guadalajara hasta Ensenada para hablar en mi defensa. Ya era un señor de cabellos blancos, el cuerpo encorvado por los años de trabajo duro, pero con los ojos todavía vivos y brillantes. Mi hermana, dijo él delante del juez, pasó la vida entera huyendo de hombres violentos, protegiendo a los que ama. Primero huyó del marido que la golpeaba para salvar al hijo pequeño. Después, cuando ese mismo hijo se volvió igual al padre, huyó de nuevo para salvar a la nieta. Cuando el tercer monstruo apareció en su vida, ya no tenía a dónde correr. Hizo lo que pensó que necesitaba hacer para proteger a aquella niña. Si eso es crimen, entonces es un crimen de amor. Las palabras de Teodoro, simples pero poderosas, emocionaron a todos en la sala. Hasta el juez, un hombre generalmente impasible, necesitó quitarse los lentes y limpiar los ojos discretamente. Después de 3 meses de audiencias y deliberaciones, vino la decisión. Mi pena sería reducida y cumpliría el resto en régimen domiciliario con monitoreo electrónico. Podría vivir con Lina, que ahora siendo mayor de edad, tenía una casita propia comprada con el dinero de la indemnización que recibió por el caso de abuso. El día de mi salida del asilo-prisión fue soleado, como si hasta el cielo estuviera celebrando. Lina me esperaba en el portón, linda en sus 18 años, el cabello largo amarrado en una cola de caballo, la sonrisa luminosa que temí nunca más ver. Nos abrazamos por tanto tiempo que las guardias necesitaron gentilmente separarnos. «Vamos, abuela», dijo ella, agarrando mi pequeña maleta. «Vamos a casa». La casa de Lina era sencilla, pero acogedora. 2 cuartos, una salita pequeña, una cocina que daba a un patiecito donde había sembrado girasoles, mis flores favoritas. En mi cuarto, una sorpresa, un telar de madera nuevo, reluciente. «Para que continúe su crochet», explicó ella tímida. Doña Creusa me contó cómo eso le hacía bien allá adentro. En ese momento, mirando a mi nieta, al hogar que había construido para nosotras dos, sentí una paz que no experimentaba hacía décadas. El ciclo de violencia que empezó con Ignacio, que casi se repitió con Osvaldo y Ricardo, estaba finalmente roto. Lina estaba segura y yo, a pesar de todo, estaba allí para verla florecer. En los meses que siguieron, construimos una nueva rutina juntas. Lina estudiaba enfermería en la facultad local. Escogió la profesión inspirada por las enfermeras gentiles que la ayudaron después de la revelación de los abusos. Yo cuidaba la casa, hacía mi crochet, ayudaba en los trabajos voluntarios que Lina realizaba en un albergue de ancianos los fines de semana. Mi monitoreo electrónico me impedía ir muy lejos, pero eso no me molestaba. Después de una vida entera en movimiento, huyendo de un lugar a otro, era un alivio estar finalmente quieta, segura, en paz. A veces, en las noches de verano, nos sentábamos en la pequeña terraza del fondo, mirando las estrellas. Lina me contaba sobre sus planes para el futuro. Terminar la facultad, trabajar en el hospital de la ciudad, tal vez un día casarse y tener hijos. Hijos que crecerían sin miedo, sin violencia, sin agujeros en las paredes. «¿Sabe, abuela?», dijo ella en una de esas noches, sosteniendo mi mano arrugada. Por mucho tiempo me pregunté por qué todo aquello nos pasó. ¿Por qué la mami tuvo que morir? ¿Por qué el papá era así? ¿Por qué Ricardo? ¿Por qué todo? Y no tengo respuestas, pero sé una cosa. Usted rompió el ciclo. Usted impidió que me volviera una víctima más que después podría repetir la historia. Usted salvó no solo a mí, sino también a los hijos que tal vez un día tenga. Sus palabras trajeron lágrimas a mis ojos. Tal vez tenía razón. Tal vez mi historia, por más dolorosa que fuera, había servido para algo mayor, para romper una cadena de dolor que podría haber continuado por generaciones.
y mientras mirábamos juntas al cielo estrellado de Ensenada, agradecí silenciosamente por cada paso del camino, hasta los más dolorosos que me trajeron hasta allí, hasta ese momento perfecto de paz, con mi nieta al lado, libre del miedo, llena de esperanza en el futuro. Hoy, a mis 76 años, vivo una vida tranquila aquí en Ensenada. Hace casi 6 años que salí del asilo-prisión y aún con el monitoreo electrónico en el tobillo, encontré una paz que nunca imaginé posible en la vida. Nuestra casita es sencilla, pero es un hogar de verdad. Lina se graduó en enfermería y trabaja en el Hospital Santa Teresa, aquí mismo en Ensenada. Ver a mi nieta de uniforme blanco curando heridas visibles e invisibles me llena de un orgullo que apenas cabe en el pecho. Mi rutina es calmada, como conviene a una señora de mi edad. Todavía despierto con las gallinas, como decía mi madre allá en León. Por la mañana cuido la casa y hago mi crochet que vendo en una tiendita en el centro de la ciudad. No es mucho dinero, pero me da satisfacción. 2 veces por semana recibo la visita de la trabajadora social, doña Nadir, que verifica si estoy cumpliendo las condiciones de mi libertad condicional. Con el tiempo, esas visitas se volvieron casi encuentros de amigas. «Usted es mi caso de éxito», siempre dice ella. No me siento un ejemplo de nada. Solo hice lo que necesitaba hacerse para proteger a quien amaba. Pero me alegra que el sistema, por lo menos en este caso, funcionara como debería. Lina, mi mayor orgullo, florece cada día. A los 24 años ya conquistó respeto en el hospital y se especializa en cuidados pediátricos. Quiere ayudar a niños para que ninguno sufra lo que ella sufrió. Hace un año conoció a Anselmo, un joven médico residente. Es un muchacho gentil, respetuoso, de hablar suave y mirada sincera. Confieso que al principio me quedé preocupada. El miedo de que la historia se repitiera, de que otro hombre violento entrara en nuestras vidas, todavía estaba allí como una sombra. Pero Anselmo no es como Ignacio, ni como Osvaldo, ni como Ricardo. Trata a Lina con el respeto que merece. «Doña Alicia», me dijo una noche, «sé parte de la historia de ustedes. Lina me contó. Quiero que sepa que admiro mucho lo que hizo para protegerla, y prometo que siempre voy a cuidarla, respetarla, honrarla como merece». Sus palabras me emocionaron profundamente. Tal vez finalmente la rueda había realmente dejado de girar. Tal vez Lina había encontrado lo que nunca conseguí. Un amor verdadero, sin miedo. Todavía tengo pesadillas, ¿saben? Despierto sudada con el corazón disparado, escuchando de nuevo aquellos sollozos ahogados, viendo aquel agujero maldito en la pared. Pero entonces miro por la ventana, veo las luces de Ensenada, respiro profundo y recuerdo que está todo bien ahora, que conseguí proteger a mi nietecita, aunque el precio haya sido alto. Las cicatrices quedan, no sirve de nada fingir que no, pero aprendí a vivir con ellas, a aceptar que hacen parte de mi historia. Cuando miro para atrás, a la muchacha asustada que huía de Ignacio, a la madre desesperada que intentó salvar a Neusa, a la abuela que hizo lo impensable para proteger a Lina, veo una línea continua de lucha y supervivencia. Sé que mi tiempo en esta tierra no es infinito. Con 76 años y una salud fragilizada por tanto sufrimiento, cada día es un regalo. Mi mayor alegría es saber que cuando yo parta, dejaré a Lina bien, segura, amada. Que la violencia que marcó tantas generaciones de mi familia paró en mí, que mi nieta vivirá una vida sin miedo, sin agujeros en las paredes. Y lo haría todo de nuevo, sin dudar ni un segundo para proteger a mi Lina, porque el amor de abuela es la fuerza más poderosa que he sentido. Es él que me da paz, aun con el peso del pasado, aun con los recuerdos que a veces todavía me atormentan en las noches más oscuras. Mis queridos que me escucharon hasta aquí, quiero decir algunas palabras del fondo del corazón de esta vieja que ya vivió tanto. Si están pasando por una situación como la que yo pasé, sepan que no están solos. No importa dónde estén, existen personas listas para ayudar. Manos extendidas, esperando que las agarren.
El silencio solo protege a los agresores. Cuando me callé delante de los abusos de Ignacio, solo le di fuerza a él. Cuando no percibí las señales de lo que Ricardo hacía con Lina, permití que el mal continuara. Hablar es difícil, es aterrador, pero es el primer paso para romper las cadenas. Pueden pensar, pero nadie me va a creer, o es peligroso, me va a lastimar más. Sé cómo es ese miedo. Viví con él por años, pero hoy sé que siempre hay un camino, una salida, aun cuando parece que estamos acorralados. En los momentos más oscuros de mi vida, encontraba fuerzas pensando en quien amaba. El amor fue mi combustible, mi luz en la oscuridad. Encuentren el suyo. Puede ser cualquier persona querida, o hasta el amor por ustedes mismos, por ese futuro que merecen vivir sin miedo. La violencia deja cicatrices, eso es verdad. Cargo las mías en el cuerpo y en el alma. Pero las cicatrices también son marcas de curación. Muestran dónde fuimos heridos, pero prueban que sobrevivimos, que la herida cerró, que seguimos adelante. Si están escuchando esto y se identifican con mi historia, son más fuertes de lo que piensan, más resilientes de lo que imaginan, más valientes de lo que creen y merecen una vida de paz, de respeto, de amor verdadero. No ese remedio distorsionado que viene con puños y gritos. En cualquier lugar del mundo, busquen ayuda. Busquen autoridades, organizaciones que protegen víctimas, personas de confianza. Usen Internet para encontrar información sobre cómo protegerse. Una herramienta que no tuve en mi época. Y si conocen a alguien que está sufriendo, extiendan la mano. A veces, todo lo que una persona en situación de abuso necesita es saber que no está sola, que alguien le cree, que existe un lugar seguro a donde ir. Sean ese alguien. Mi historia tiene dolor, sangre, lágrimas, tiene elecciones imposibles y momentos de desesperación, pero también tiene superación, tiene reinicios. Al final tiene una paz que conquisté a duras penas. Y si yo, una mujer sencilla del interior de Guanajuato, con poco estudio y muchas cicatrices, conseguí encontrar mi camino fuera de la oscuridad, ustedes también pueden. Y ustedes, mis queridos, que me acompañaron hasta aquí, antes de irse, háganle un favor a esta abuela, denle clic al botón de suscripción y activen la campanita. Haciendo eso, ayudan a que esta historia llegue a otras personas que pueden estar pasando por lo mismo, que necesitan escuchar que existe esperanza. Cuando se suscriben, están extendiendo la mano a alguien que puede estar sufriendo en silencio en este exacto momento. Y dejen en los comentarios la palabra libertad para que yo sepa quién vio hasta el final. Esa palabra que demoré tanto en entender, que luché tanto para conquistar. Háganlo ahora. No esperen ni un minuto más. Su suscripción puede ser la luz que alguien está buscando en la oscuridad. Gracias por escucharme, por permitirme compartir mi dolor y mi redención. Que el ciclo de violencia pare en ustedes como paró en mí. Que sus paredes sean siempre enteras, sin agujeros escondidos. Que su casa sea un lugar de amor, de respeto, de paz. Esa es la mayor bendición que puedo desear para ustedes.